Hola chicos, bienvenidos al cuarto seminario de estudiantes y asociados. No hay muchos asociados, pero bueno, para los que están, ya hay mucha gente que ha venido a todos los seminarios, se agradece, y los que no, que son nuevos, bienvenidos. La modalidad del seminario consta básicamente que el invitado postdoc da una charla y después entra un estudiante de doctorado o otro invitado, en este caso que va a ser Edwin, que va a dar una charla. El tiempo de la charla inicialmente eran 15 minutos, pero la verdad que ya ahora nos explayamos unos 20-30 minutos más o menos, así que no hay tanto problema con el tema del tiempo. Otra de las cosas que, para que sea más interacción y no sea tan estructurada la charla, si alguien tiene alguna pregunta en el momento, también es bueno hacerla quizás porque se genera una discusión, no sé si a ti te gusta, pero un poco es para generar una interacción y no sea tan rígida la presentación. Bueno, la invitada postdoc es Paulina Aguayo. Ella fue postdoc de Limo el año pasado, si no me equivoco, y actualmente se ganó un Fondesit. Igual sigue asociada a Limo, trabaja con Cristian Vargas en el tema de acidificación y ella va a contar un poco el impacto de la acidificación en las comunidades microbianas. Así que, bienvenida y el tiempo es tuyo. Bueno, buenas tardes. Como dijo Matías, yo trabajo con Cristian Vargas en el tema de acidificación del océano, especialmente en la línea 3 de Limo, que ahí partí trabajando, que era la adaptación de un océano en cambio. Y bueno, trabajo con comunidades microbianas y por lo tanto la charla de hoy día en el fondo va a ser no tanto de bacterias, sino que en realidad va a ser como el concepto más de acidificación y como contarle un poco por qué yo quise estudiar las bacterias en este como gran tema que es relativamente nuevo, porque la acidificación del océano tiene aproximadamente como 15 años que apareció y que hubo un tiempo que fue como el tema de moda, pero en realidad es porque es otro impacto de cambio global, que es como el problema que causa el CO2 en el océano. Entonces básicamente de eso va a ser la charla. Y bueno, quise comenzar con esta imagen que todo el mundo conoce y que es la imagen del planeta, que vemos que está tomada la Tierra desde el espacio. Y acá llama harto la atención la cantidad de agua. Y todos sabemos que el océano cubre el 70% de la superficie total de la Tierra. Y lo que quiero recalcar acá es que es fundamental en procesos ecológicos y socioeconómicos con impacto a nivel global. Y esto es porque nosotros incluso como especie nos alimentamos bastante y usamos sus recursos. Y bueno, este océano además tiene importancia en cuanto al clima. Y acá entra un poco el tema del CO2 y quiero ligar un poco también al tema de la acidificación. Entonces la importancia del océano es que si los océanos no existieran, la concentración de CO2 sería extremadamente alta y en el fondo habría problemas con la regulación de la temperatura del planeta. Y el planeta Tierra tendría una temperatura cercana a la temperatura que hay en Venus. Y eso sería imposible la vida humana y de muchos microorganismos, o sea, muchos organismos en realidad, que pudieran vivir si la Tierra tuviera esta temperatura y si en el fondo los océanos no actuaran como reservorio y hicieran todo este proceso de captación de ciertos gases. Entonces, tenemos que las emisiones naturales, hay emisiones naturales y antropogénicas de este CO2. Y principalmente las formas de CO2 naturales provienen de los volcanes. Tenemos que, pero hoy en día desde ya la aparición de las industrias y todo, estas emisiones o el porcentaje de emisiones de CO2 antropogénico fue muy superior a lo que eran las emisiones naturales de este gas en la atmósfera. Y esto ha generado bastante problemas, ya sean emisiones por industria, quema de combustibles fósiles, cambio del uso de suelo, etc., liberan mucha cantidad de CO2 al ambiente. Entonces, ¿esto qué generó? En el fondo, generó a que a partir de la época preindustrial hubiera un incremento en la concentración de CO2 en el océano y esto va completamente ligado a una baja también del pH. Si se fijan, bueno, el pH del océano ha ido descendiendo más o menos ya de la época industrial. Ahora, si bien la reducción de pH
es como aproximadamente entre un 0,1 y 0,2. Eso representa, y uno puede decir, baja el pH súper poco, de 8.1 a 8 o de 8.1 a 7.9, pero eso en el fondo representa casi un 30% del incremento de la acidez del océano. Y ese valor en el fondo para los organismos es bastante significativo. Nosotros si lo miramos en una escala puede ser así, muy, muy bajito, pero en el fondo el impacto que tienen los organismos es bastante alto. ¿Cuáles son los escenarios que se proyectan de acidificación del océano? Y acá yo les puse más o menos la escala de pH océano. Y acá podemos ver que en el año 1850 podemos ver que está todo de un color azul y que el pH oscila entre un 8.1 a 8.3. Pero lo que se proyecta, o los escenarios que se proyectan de cambio de pH al año 2100, si se fijan, esta coloración cambió. Y el pH se vuelve más ácido y se está acercando ya a valores de 7.7, 7.6 por ahí, aproximadamente. Y ahora ¿cuál es la importancia o qué es lo que hace en el fondo el CO2 en el agua? Porque yo les puedo decir incrementa en la atmósfera y todo eso, pero ¿qué pasa en el agua? ¿Qué pasa en el océano? Entonces, en el fondo, como para explicarles bien el concepto de acidificación, tenemos que el CO2, al ingresar al agua, se disuelve en el agua, reacciona con el agua formando bicarbonato, que está acá en la molécula, y un ion hidrógeno. Y luego, este bicarbonato reacciona con los carbonatos y forman más bicarbonato. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que altera la química de los océanos, y lo que pasa en el fondo es que aumenta la concentración del CO2 disuelto y disminuye la concentración, no sé por qué salen azúcar esto, y disminuye la concentración de carbonato, aumentando la concentración de bicarbonato. Entonces, eso es lo que hace en el fondo, es que el pH disminuya por un aumento de los protones, y aparte de eso, que al disminuir la concentración de los carbonatos, también disminuye el carbonato de calcio disponible, y acá es donde empieza en el fondo a conocerse dónde empezó a impactar la acidificación. Y tiene que ver porque el carbonato de calcio es el material, podríamos decir, donde los organismos, ciertos organismos, principalmente los calcificadores o los que forman conchitas, son donde se vieron los primeros efectos. Porque al bajar al volverse el agua más ácida, lo que hacía es que disminuían como la rigidez de la concha, y se hacía más, ay, ¿qué es la palabra? En el fondo su concha ya no es tan robusta y se disuelve. Por lo tanto, aumenta también la mortalidad de este tipo de especies. Entonces, hasta la fecha, la mayor parte de los experimentos que se han hecho con la acidificación del océano están realizados con organismos que son principalmente los organismos que forman conchas, como los moluscos, los equinodermos, crustáceos, corales, etc. Y también están asociados estas investigaciones por ejemplo, esta es una imagen de una concha de caracol que se disuelve al transcurso de 45 días en agua ajustada en cuanto a la química, o sea que tiene menor valor de pH. Esto, por lo tanto, también puede afectar a nuestras especies costeras. Y ahí tenemos los bivalvos y los choritos, y donde principalmente se han hecho bastantes estudios tanto a nivel mundial como en Chile. Por ejemplo, los bivalvos son muy cultivados en lo que es Chiloé, y hay mucho cultivo de bivalvos que se vio afectado por este proceso de acidificación en la costa. Entonces acá yo les quise colocar un ejemplo de impacto de la acidificación del océano, por ejemplo, en los atributos de mercado de Mytilus chilensis. ¿Y por qué los atributos de mercado? Porque en el fondo estas especies son de importancia económica. Entonces nadie va a querer comerse un molusco que tenga mal sabor o que esté ya de mala calidad. Entonces no solamente hay estudios de cómo afecta al organismo, sino que también ahora están saliendo estudios de cómo afecta el organismo que se va directo a la mesa. Y
son unos experimentos que se están realizando en el laboratorio donde yo trabajo. Ella es la Vale, que es una estudiante de doctorado, y ella lo que está haciendo acá son experimentos con bivalvos, en donde los somete a 2 tratamientos con bajo y alto pH. Trabaja con juveniles de Methylus y con adultos, y ella lo que evalúa en el fondo es cómo cambia en este periodo de tiempo y en los distintos tratamientos las características en el fondo de que uno quiere de un producto. Bueno, esto era el color, no sé por qué no ¿Salió se con ve. invertido? No sé, como que se cambió. Pero esto era el color de en el fondo de las conchas. Sí, está invertido. No, pero están bien los gráficos, solamente los nombres, los números que están invertidos. Pero bueno, acá tenemos un tratamiento control que en el fondo es con bajo... El control es blanco y el tratamiento es rojo o azul. Claro, el tratamiento en el fondo es con alto o bajo CO2. Y ahí podemos ver también los cambios de coloración de los ejemplares. Estos son adultos de 1 mes. Si se fijan, acá está el bivalvo natural, en el control, y acá está ya en el tratamiento acidificado, y ahí podemos ver y se ve así súper claro que hay cambios en el fondo en el color de las conchitas, y también hay cambios en la dureza, que es lo que le explicaba yo, que al disminuir el carbonato de calcio que es disponible tampoco pueden formar en el fondo su concha. Entonces, eso obviamente va a afectar a la especie y también va a afectar al producto que en el fondo se quiere vender. Bueno, y estos son experimentos realizados bajo el marco del proyecto MASL, que es un proyecto que estudia diversos estresores en especies que tienen importancia económica en Chiloé. Ahora, bueno, también se ven afectados, por ejemplo, el piso de los vitílidos se ve significativamente debilitado bajo condiciones de acidificación. Y eso también es un problema porque el piso le sirve para la adhesión al molusco. Entonces también se empezó a estudiar y a hacer bastantes experimentos en cuanto a estos organismos y su efecto. Pero ahora, al hacer la revisión bibliográfica antes de empezar a trabajar en este tema, entonces yo siempre me daba cuenta que había muchos estudios sobre moluscos, sobre erizos, sobre los corales, que se ven bastante afectados también por el tema de la acidificación. Pero ¿qué pasaba en el fondo con los procesos y qué pasaba con las bacterias? Yo he trabajado siempre con microbiología, entonces a mí el interés que tengo siempre es seguir en esa línea de estudiar qué pasa con los microorganismos. Entonces acá tenemos, bueno, esta figura representa en el fondo los efectos antropogénicos del cambio climático sobre factores físicos y químicos que pueden influir en el crecimiento y la composición de la comunidad de microorganismos. Y tenemos que acá este ingreso de CO2 o el aumento de CO2 que ingresa al océano, que es absorbido por el océano, puede ocasionar importantes impactos en lo que es la microbiología marina. Y bueno, el primer impacto obviamente va a ser que el ingreso del CO2 va a aumentar la concentración de protones, por lo tanto va a disminuir el pH. Y si se fijan acá ya el pH, tenemos acá la condición actual y la condición futura, se ve la disminución. También asociado a eso hay un efecto de calentamiento superficial de las aguas. Y eso también tiene otros efectos que también hay un aumento en lo que es la exposición de la luz, y también hay un cambio en el fondo de la capa de mezcla del océano. Esto y si se fijan, el solo incremento del CO2 y de la temperatura empieza también a generar otro como efecto rebote, que se reducen los nutrientes y que el océano también se vuelve un poco más anóxico. Y por lo tanto va a afectar la composición de los organismos y va a afectar también ciertos procesos biogeoquímicos del océano. Entonces acá yo les puse de forma más esquemática ciertos procesos que son más susceptibles a la acidificación del océano. Y bueno, acá tenemos que los puse como, acá está el fitoplancton, que Carlito lo explicó, que en el seminario pasado, los que no vinieron,
Pero los que vinieron ya saben que el fitoplancton es muy importante en lo que es los procesos de productividad primaria. Entonces, eso es un proceso que se ve, y en el fondo hay estudios de que se ve afectado, pero hay algunos estudios que dicen que incluso se puede ver incrementado, porque al haber más CO2 disponible puede haber mayor productividad primaria. Pero se está estudiando eso también porque al aumentar, como en el fondo, estos procesos van siempre ligados a otros tipos de estresores. Si uno hace un experimento de acidificación, tiene que pensar que también tiene que evaluar las condiciones de temperatura o oxígeno, porque en el fondo todos estos factores están interactuando y cada estas variables son en el fondo dependientes unas de otras. Entonces también al aumentar el CO2 puede que haya mayor productividad primaria, pero si se aumenta la temperatura también puede haber un bloom de los organismos, lo cual puede ser perjudicial para el ecosistema. También pueden haber cambios en la composición microbiana y la estructura de la comunidad. Acá están las bacterias y las arqueas, que en el fondo también son parte de lo que es el loop microbiano. También hay agregaciones e interacciones microbianas que se pueden ver afectados, producción de gases traza y también acá los ciclos elementales de los nutrientes. Y siguiendo con eso, acá tenemos que la principal respuesta de los microorganismos marinos y los procesos asociados podrían afectarse la producción primaria, ya que la elevada presión de CO2 puede causar un incremento de la fotosíntesis o de los blooms de cianobacterias. Otro proceso, y que en el fondo yo me interesé en este proyecto que les voy a explicar ahora, de fóntesis del posto que ven ahora, en el ciclo de nitrógeno, y acá también es un proceso que se ve afectado por los cambios de pH, principalmente por la disponibilidad de los metales traza y porque la fijación puede incrementar o disminuir. También tenemos los efectos con la degradación de materia orgánica y el reciclamiento de los nutrientes, y esto debido principalmente a que cuando baja el pH aumenta la degradación de la materia orgánica, y también han habido estudios en bacterias que también incrementa como la producción de polisacáridos. Hay cambios también a nivel de actividad enzimática. También hay cambios a nivel de quorum sensing, que eso ya es como más cuando las células se comunican, hay un crecimiento y esto puede ocasionar que haya un crecimiento en el fondo de organismos patógenos. Entonces, por lo tanto, un incremento en el CO2 produce una disminución del pH con consecuentes cambios en la diversidad microbiana. ¿Y cuál es la importancia en el fondo de estos cambios? Es que los microorganismos son responsables de más del 50% de la producción primaria y son clave en los ciclos biogeoquímicos. Entonces, bajo esa premisa, a mí yo dije, en realidad hay muy pocos estudios sobre cuál es el efecto de la acidificación en los microorganismos, y me decidí a empezar a estudiar qué es lo que pasa con ellos. Disculpa, Gauri, ¿estos estudios son hechos con organismos cultivados o con Mira, el barco, con agua? la mayoría de los estudios que se han hecho son de mesocosmo. Son de mesocosmo, y algunos también con microorganismos aislados. Pero lo que sé, esos resultados de, por ejemplo, incremento en la actividad enzimática o producción de polisacáridos se han hecho con bacterias aisladas. Y que es el problema, porque en el fondo no es representativo, porque tiene un solo organismo que haya sido aislado o no del océano, pero en el fondo no está haciendo sus procesos en comunidad. O sea, los experimentos que hay a nivel de comunidad, hay como un trabajo del 2012 que hicieron un microcosmo y que es evaluar los cambios de pH en comunidades de bacterias, y llegaron a una conclusión que en el fondo sí habían cambios de diversidad, pero como que se asociaba que el mayor efecto no era tanto en la composición, sino que en los procesos. En procesos que mediaban las bacterias, pero en el fondo tampoco no puede dar como que en el fondo afirmar que ese es realmente el efecto que hay, porque hay muy poco trabajo con lo que es bacterias.
¿Y qué pasa con estos experimentos? Porque hay una crítica bien grande a todos estos experimentos en el sentido de que en muy poco tiempo a los organismos se le hace un cambio de pH muy grande. Siento que en el océano estamos hablando de que el pH va a cambiar en 100 años, entonces las comunidades supuestamente tendrían cierta capacidad de adaptarse a ese cambio. O sea, en el caso de las bacterias cambian súper rápido. Entonces, yo pienso que en el caso de las bacterias eso no afecta tanto, pero como en los organismos hay que hacer los experimentos más prolongados. Porque, por ejemplo, si uno hace un experimento con un chorito o con otro, son por lo menos de meses, porque el cambio, la especie no varía tan rápido. En cambio, en las bacterias, la mayoría de los trabajos que se han hecho son experimentos como de perturbación, pero cortos. 5, 7 días máximo. Aparte que al hacer un experimento de microcosmos, tú tienes que pensar de que tienes una comunidad o una agua encerrada. Y tampoco se puede mantener tanto tiempo a no ser que tú estés cambiándole los nutrientes o dándole un reflujo, una circulación. Pero si tú los quieres tener... significa una perturbación. Claro, que también en el fondo significa una perturbación. Pero si tú quieres tener o ver qué le pasa a una comunidad... eso interfiere. Y de hecho, en bacterias, yo ahora que me puse a trabajar en esto, hacer experimentos de acidificación es lo más complicado que hay. Es mucho más fácil trabajar en acuarios con organismos más grandes que con las bacterias. Aparte que las bacterias, encerrarlas en una botella, per se, te cambia la comunidad. Entonces, para hacer el diseño hay que pensarlo súper bien porque tienes que tratar de contrastar el efecto botella que lo puede hacer a la comunidad. Porque de hecho los resultados que recién estoy ahora apareciendo del experimento que hice en el crucero pasado del Limo, yo agregué un control que en el fondo es como el agua oceánica y eso en el microcosmo ya cambiaba la comunidad. Pero igual lo agregué porque después yo tenía mis tratamientos con alto y bajo CO2 y ahí también había variación. Entonces ya puedo en el fondo como descontar el efecto de la botella. Pero es súper complicado y de hecho ha sido súper complicado hacer este tipo de experimentos en el setup que hay en Dichato, que funciona súper bien con acuario y para organismos grandes. Pero cuando tú quieres trabajar con fitoplancton o con bacterias, es súper difícil controlar en el fondo el nivel de gases dentro de la botella. Y bueno, pero volviendo a lo que estaba hablando, bueno, esto, siguiendo la línea 3 del fondo del INMO, lo que yo quería en el fondo comparar era en el fondo cómo respondían las comunidades a lo largo de un gradiente de la costa océano. Y quería en el fondo hacer experimentos en zonas costeras versus zonas oceánicas, basándome en la premisa de que en el fondo, los pHs y los valores de CO2 que hay en la zona costera o en las zonas costeras y también en las zonas de surgencia ya tienen en el fondo las condiciones químicas que son semejantes a los escenarios futuros de acidificación. Son aguas más corrosivas y todo, versus las aguas oceánicas donde las comunidades están a otros niveles de pH y de CO2. Y si uno busca también en literatura, hay muchos trabajos de gente que saca organismos de la zona costera y los simula un océano futuro cuando esos organismos están sometidos ya están en un pH bajo. O ya entonces en el fondo están adaptados. Entonces lo que yo quería hacer era comparar en el fondo qué pasaba con las comunidades oceánicas que no están adaptadas a un cambio de pH y contrastarlo también con y ver el efecto y que en el fondo ahí también podría encontrar más variación de los organismos. Están a un pH 8.1, 8.2 y colocarla a un pH 7.6 igual es un cambio, pese a que las bacterias igual tienen un amplio rango de tolerancia al pH o al CO2. Entonces nació como esta idea, que este es el título del proyecto Fondesit, que empezó ahora en junio, porque Fondesit atrasa todo, entonces empezó realmente en junio, y que quiere ver en el fondo los efectos interactivos de la acidificación del océano y las aguas con
condiciones naturales de bajo pH y de CO2. Y en el fondo lo que quiero enfocarme yo es qué es lo que pasa a nivel de comunidades, pero enfocándome en el ciclo del nitrógeno. Y porque durante toda esta revisión bibliográfica y lo que estuve haciendo el primer año de postdoc IMO, es donde podría encontrar mucho más efectos si me enfoco en algún grupo funcional de bacterias que la comunidad completa. O sea, o la comunidad en el fondo en general, grupos bacterianos. Entonces el objetivo de este proyecto es en el fondo determinar el efecto de la acidificación del océano sobre la estructura y la composición de las comunidades microbianas claves de ambientes contrastantes en términos de régimen de pH. Y acá vuelvo con lo costero versus oceánico. Y los procesos biogeoquímicos que se verían afectados producto de estos cambios, por ejemplo, la nitrificación. Y acá, bueno, yo les puse esta figura porque fue un experimento que yo hice en Dichato que no resultó. Y que ahora voy a tener que volver a implementar. De hecho, fue un año entero de experimentos de zona costera que no resultaron. Y fue la comunidad de aguas oceánicas del crucero, y que este experimento sí salió. Así que, bueno, tengo eso pendiente de comparar con la zona costera. Y en el fondo acá yo realicé experimentos de perturbación utilizando comunidades microbianas oceánicas, y acá enfocándome principalmente en la respuesta a la variación del CO2 y del pH. Y bueno, acá tengo mis colaboradores, que es el Carlito y la Francisca, que me han estado ayudando en los temas, por ejemplo, Carlitos con la parte molecular y la citometría. Estos en el fondo son datos súper preliminares. De hecho, los gráficos los vamos a hacer de nuevo ahora, porque tenemos que hacer varios cambios, pero para contarle un poco de qué se trataba, esto es lo que se hizo, que es un experimento súper sencillo, que se hizo a bordo, y tampoco en literatura hay algún experimento de acidificación que se haya hecho de microcosmos a bordo, así que ahora los resultados están bonitos, así que espero que salga un lindo paper de este crucero. Y lo que se hizo acá en el fondo fue tomar la comunidad natural de la estación más oceánica, que esta fue la transecta que se realizó en el crucero del LOFO, que fue en el 2015. Y acá yo trabajé se ve súper mal la figura, pero trabajé con la estación T5, que en el fondo era la estación más alejada de la costa. Y que fue, en el fondo, es como la más oceánica, que no es ni tan oceánica, pero dentro de lo que se pudo, fue la más oceánica que se pudo trabajar. ¿Cuánta distancia hacia afuera de la costa? ¿Te acordás, Carlito? ¿La T5? No me acuerdo. Pero no tenía, a ver, igual no tiene las características de las estaciones costeras, totalmente cambia en términos de patrón. No me acuerdo sé si cuánto oceánica, pero al menos mesotrófica no tan... Sí, no, distancia no me acuerdo en este momento. Pero por las características era como la más oceánica que tenía disponible para hacer el experimento. Y de hecho, en este crucero voy a tratar de ahora de poder hacer un experimento con una zona la más costera y la más oceánica, pero como era el primer crucero y había poca experiencia y en embarque. Fue una estación de proceso igual, porque a priori estaban seleccionadas 2 estaciones de proceso donde paraba y hacía ya su experimento y cuestiones, ¿cachai? Entonces lo primero que hicimos fue irnos desde T1, partimos en T6, ¿no es cierto? Nos fuimos hasta el final, tomamos muestra ahí y empezamos a devolvernos, y en la T3, la T5 fue proceso. Experimento. Paramos, seguimos, T3, experimentos, T1 y de ahí nos devolvimos hacia el sur. Yo hice solo en esta estación, pues me faltó tiempo porque estos experimentos fueron de 6 días. Igual era un experimento corto, pero tampoco me dio tiempo como hacer en ese crucero 8 experimentos más por diversos factores que más de logística, porque ahora de hecho en este tengo que hacer como sea 2 experimentos en una estación. Pero lo que hicimos acá fue tener un tratamiento con bajo CO2 y que en el fondo ese en el fondo sería el control, y uno con alto CO2. Y acá tenemos, bueno, estos son unas imágenes, unos gráficos de bacterias y de pequeños eucariontes. Estos son datos de citometría, y acá igual podemos ver que las bacterias disminuyen, ese es el control, ese es
No veo. Oye, ¿y bajo CO2 cuánto sería más o menos el nivel actual atmosférico? O... Sí, el nivel actual atmosférico. Y se elevó a 1200. Ya. Y eso es lo del Es 2100 el- más o menos. sí. Y el pH también, pues el pH del océano, que esa estación tenía como un pH 8 y quedó como un pH 7, 8. Eso en el fondo fue la variación. Pero acá, bueno, podemos ver que los eucariontes y las bacterias responden de manera diferente en los diferentes tratamientos. Sin embargo, como que al día final, igual la comunidad, ese es el control, que es lo que le decía yo, que igual como el solo confinamiento de las bacterias encerradas en una botella, igual disminuye la cantidad de bacterias que hay ahí. Yo ahora no he visto todavía los resultados de diversidad, que ahí también que tiene que haber claramente modificación también en lo que es la composición. Pero acá si nos fijamos, las bacterias igual bajan, aumentan en el día 2, y después bajan y después como que se recuperan. Y tienen un comportamiento súper diferente a lo que es los eucariontes. Y bueno, surgieron otras preguntas también de que cómo estos cambios químicos en el océano afectaban la composición y la estructura a través de la transecta, que es algo que queremos ahora con el Carlito analizar. Queremos en el fondo ver, de acuerdo a los parámetros del sistema carbonato, ver si es que hay alguna tendencia de que estén distribuidos de cierta forma en los organismos, y que también son datos que estamos como analizando ahora. Y bueno, pero estos son resultados de lo que era mi primer año de postdoc en el IMO, y ahora lo que yo pretendo es enfocarme también a ver qué es lo que pasa con grupos funcionales de bacterias, específicamente las del grupo del ciclo anaeróbico, bacterias nidificantes en el fondo. Y bueno, eso sería lo que mi historia de mi vida. Mi problema. Preguntas, por favor, público, hagan preguntas, comentarios, aportes. Oye, a modo general, el impacto, bueno, como a modo general aumenta la temperatura en el océano, ¿no es cierto? Pero hay ciertas regiones donde hay enfriamiento, como en el caso acá de Chile. Hay un paper de Rodrigo Torres que muestra como una zonación desde el norte hasta el sur de Chile donde hay como subidero y fuente y subidero de CO2. ¿Eso se va a mantener? ¿Se corre ese Yo creo que lo que yo estaba leyendo es que, y de hecho el paper de Torres igual habla como que las zonas más afectadas por la acidificación son las zonas de surgencia. Y ahí también hay como un gradiente marcado de... Porque va a haber más urgencia, básicamente. Claro. Porque hay más urgencia, se intensifica el viento y la lengua de surgencia en general también va a tender a traer más aguas corrosivas. hacia afuera de la costa. Sí. Y la mínima oxígeno también ahí. El oxígeno igual es importante. Sí, o sea, Sí, intensificar está la súper misma ligado oxígeno. con... La intensificación de la zona de mínimo oxígeno tiene una repercusión en el pH. Y es lo que, de hecho, también al menos en el setup de Distrato, lo que el grupo de nosotros quiere hacer es tratar de ahora mezclar la variable del oxígeno con el pH en ese sistema. Y tratar de incluir en los experimentos, y eso... Sí, porque ahí tenía complicado. un sistema en continua inyección de CO2, entonces, Sí. para regular el pH. Pero ahora quieren colocarle oxígeno, y eso sí que va a estar complicado, porque ya de hecho fue regular ese sistema para que inyectara CO2 y que cuando tú hacías un experimento te quedara realmente a la concentración de CO2 que tú querías hacer, costó un montón. Yo creo que ahora el oxígeno es un tema. Pero en el fondo lo que hay que hacer... Oxígeno, sacar. Ah, sí, pues, Sí, sacar el oxígeno. Sí. Va a ser igual un problema regular con helio. Con helio. Y ahí te va a cambiar Pero con igual mezcla la... de helio CO2. Sí, pues con helio CO2 y ahí tendrías que equiparar el helio CO2 con CO2 aparte. Sí. Está Está difícil. Hay que estar Pero en el ahí. fondo... No, Pero pero en el eso fondo- con Arduino lo podí... Pero en el con- fondo es con como tratar Modulo. de incluirle más variables, porque claro, uno puede analizar un efecto de cómo cambia una comunidad bajando el pH, subiendo el CO2,
pero hay otros factores, otros parámetros que también están súper ligados y que uno no los puede dejar fuera de un experimento. Sobre todo en el tema de la acidificación, que hay varios factores que... Oye, y la tolerancia de la especie, porque tú, o sea, deberías esperar que las especies más costeras tienen más, tú dices que Yo pienso que sí. fluctúa más y siempre estamos viendo agua ácida que sale de la sustancia, deberían estar más tolerantes y ahí hay un gen, debería haber un gen diferente Claro. de las oceánicas con la... Varios genes. Varios genes. Claro, porque en el fondo esas comunidades ya están ahí en un ambiente que tiene un bajo pH y todo. Sí, claro. O lo mismo cuando hacen experimentos con organismos como los bivalvos. También, yo he estado leyendo ahora haciendo una revisión porque con Cristian queremos hacer un review y hablar específicamente de eso, como a mapear, pero eso ya no es con bacterias, sino que es con todos con bivalvos. Y en el fondo, ver que hay muchos trabajos de acidificación y que ya están publicados y van en revistas y todo eso, que comparan experimentos de comunidades que están en la zona costera con pH bajo y después los meten al mismo pH. ¿Cómo? Entonces, al pH normal que tienen ahí, que es por ejemplo 7.7, y después lo llevan a esa misma condición. Entonces, las comunidades viven ahí, no es un bajo pH. Deberían hacer, es como para tratar de normar en el fondo cómo se hace un experimento de acidificación. Oye, ¿hay algún mapa, como hay un mapa de estas mínimas de oxígeno, hay un mapa, ponte tú, no sé si superficial, de dónde van a ser los mayores? Ah, eso no está, pero es global al final. Pero eso es la superficial. Se supone que la zona donde se afectan más son las de altas latitudes, pero también otro tipo de sistema en menor grado, pero las altas latitudes pero las altas latitudes son las que donde se ve más efecto también. ¿Y hay especies que se ven favorecidas con el pH, incluso con la baja pH? Incluso de los pocos trabajos también que he encontrado de bacterias, también salía que había ciertos grupos de bacterias que se veían favorecidos. Entonces, tampoco por ahí va el cambio de las comunidades. O tú puedes favorecer el grupo o que uno se desplace. La asociación. Claro. Y eso también pasa a nivel de especies más grandes. También hay trabajos que no les pasa nada. También yo he leído trabajos que han hecho con otros organismos que no les pasa nada. Igual espero hacer experimentos con microcosmos, incluso con botellas. Si tú buscas en la literatura y empezás a buscar quienes hacen experimentos con las cosas más simples. O sea, yo publiqué un paper con una revista súper bajo impacto igual, pero con un experimento de microcosmos que lo hice, y yo creo que si lo repito probablemente no me van a resultar, porque es súper variable el efecto, como dice la Pauli, con las bacterias. Una hora y ya cambia todo porque los ciclos de división de las bacterias son rápidos. Entonces ponerlo en una botella y encerrarlo ya tenía 50% de mortalidad en las primeras horas. Cristian el otro día me decía, oye, pero ¿y eso de por qué pusiste, me decía, ese control? Y yo dije, déjate olvidar los controles como el agua oceánica. Y me decía, pero ¿por qué si se hace solamente low pH y alto pH? Y yo dije, pero es que en bacterias es como diferente, porque el mismo encerrar una comunidad ya te provoca como un efecto de cambio de comunidad. Entonces es súper difícil tratar de hacer un... Lo otro es que de repente las comunidades no cambian, pero como tú decís, cambian los procesos o las cosas, o sea, se prenden o se apagan genes, pero no quiere decir que el bicharraco siga viviendo mismo. Quizás te puede dar lo mismo, pero claro. Entonces, de repente viendo la comunidad nada más, es más, no vas a ver un real efecto. En cambio, si por eso, de repente el bicho... seleccionar algunos bichos, quizás ahí podría hacer algo. Y por eso yo ahora quiero también enfocarme en ciertos grupos y también algunas actividades enzimáticas, pues, incluirle los experimentos, porque ya no es como tanto el cambio de comunidad y todo, sino que hay para ver en el fondo. O sea, el primer paso igual está bien hacer eso, porque tenemos que saber si cambia o no. Esa es como la primera pregunta. Y si no cambia o no cambia, ¿no? Y en tu presencia. Oye, y el registro climático, que el CO2 se ha visto que en los años sin humanos ha llegado a niveles altos como hoy, como que se proyectan, ¿entiendes?
del pH, ¿se sabe algo? O sea, ¿ha habido un pH tan bajo En la época glacial. en la formación de la Tierra. Sí, han habido cambios Sí, altos, o sea, altos, no sé. pero la variación... Claro, unos 20.000 años más acá, ¿sí? Han habido grandes eventos de... O sea, esos mismos cambios de CO2 han generado Exacto. el mismo impacto de... Pero acá, en estos momentos, la diferencia es que la pendiente de cómo ha cambiado es diferente. Esos procesos... Oye, Pauli, ¿y para los próximos experimentos tienes planeado que sean más oceánicos, más neutróficos? No, quiero hacer un costero y un océano. Pero que no han tomado oceánicos. Es que en realidad